¿estás viendo lo que estoy viendo? Y le dije, ¿qué estás viendo? Entonces alcancé a agacharme a su nivel, porque la cabeza de él estaba más abajo, la Salvador estaba más abajo todavía. Entonces alcancé a querer ver, a estar a su altura para ver qué es lo que estaba observando. Y esta fue la sorpresa, ¿no? Pequeños seres blancos con un tono verde, pero un verde fosforescente, moviéndose en grupos de 3 y 4. La voz de Raúl Fabricio, capturada nada más y nada menos por el gran investigador Jorge Luis Zuckdorf, que dice que vio en México, en la zona de La Rumorosa, una especie de pequeños seres humanoides, pequeñitos, con cara ovalada, ojos negros almendrados, redondos, profundos. Seres que parecen venir tal vez de otro mundo, de otro universo. Los objetos voladores no identificados y sus extraños tripulantes. De eso vamos a hablar en esta oportunidad aquí en Cruz Escribiente. Vamos a hablar de los casos más importantes de encuentros con estos seres, encuentros del cuarto tipo, como son clasificados. Vamos a hablar de eso y mucho más, así que prepárese porque esto realmente va a estar increíble. Si les gustan las historias de encuentros con extraterrestres, con alienígenas, si les gusta el tema de los ovnis, este es su podcast. Si no, prepárese a abrir la mente porque esto va a estar increíble. Así que abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Ese lado bajó uno de los seres y se encontró con otro que venía por el cañar, por medio del cañar haciendo moverse las hojas, y se encontraron en ese sitio. Inicialmente se colocaron en esos guácimos de allá y Steven, nuestro compañero, se subió a este árbol que hay aquí y desde ahí le hacía señales con linterna, señales Morse, y ellos contestaban. La voz de uno de los testigos de una de las apariciones más extrañas y encuentros del cuarto tipo en Colombia, el caso de los humanoides del Guasimal, que fue grabado y fue investigado por Jorge Luis Zuckdorf. Les pido por favor que busquen su podcast que se llama La Huella OVNI y que lo sigan, es un gran investigador. Que estaba atrás de una planta de fique. Cuando lo vio él, inmediatamente volteó, y cuando él volteó, yo también volteé, casi en instante volteé y pudimos ver que el ser avanzó al otro lado de la carretera. Cuando en ese instante nos dirigimos hacia allá, venía otro ser por la otra parte de la carretera por un cultivo de caña a mucha velocidad. Venía y se sentía, se escuchaba y lo pudimos ver. Cuando de repente se encontraron los dos, se fueron a unas arboledas que hay enfrente de la casa y cogieron una colina arriba. Y allá empezaron a hacernos unas especies de señales de luces. Señales de luces que hacen unos extraños seres que flotan aparentemente entre bosques, entre colinas, entre cañaduzales. Eso es lo que se dice que se vio allí en Guasimal, en el municipio de Zarzal, en el Valle del Cauca, en Colombia, en el año 2013. Un año lleno de apariciones extrañas, raras. En esa época los campesinos empezaron a ver cómo venían personas todas vestidas de negro que tenían supuestamente una luz blanca en el pecho y que iban casa por casa a veces y que a veces los veían en las carreteras. Incluso una mujer dice que se le acercó uno de estos seres y que vio que sus ojos eran como los de un reptil. Uno de los casos más extraños de encuentros del cuarto tipo. Pero ¿qué son los encuentros del cuarto tipo? Se los voy a contar a continuación, antes de que presentemos una charla con Daniel Tres Palacios sobre casos sorprendentes alrededor del mundo, de encuentros con humanoides, como en Conil de la Frontera. Vamos a hablar del monstruo de Flatwoods, de ese extraño ser que apareció en Estados Unidos y que inspira una gran cantidad de películas y de series de televisión. Pero antes de eso, quisiera decirles de dónde viene esto de los encuentros del primero, segundo, tercero y ahora cuarto tipo. Se trata de una terminología y un sistema de clasificación que fue inventado por el astrónomo y ufólogo estadounidense Joseph Allen Hynek y que apareció por primera vez en un libro que él escribió en 1972. Él dice que hay 3 tipos de encuentros. El primer tipo de encuentro cercano es cuando hay simplemente un avistamiento. Se ve en el cielo algo que no es de este mundo o algo que parece
no ser de este mundo, que es desconocido, luces extrañas, objetos aéreos, y bueno, si algo se acerca, si este objeto o este ovni o esta nave, como quieran decirle, se acerca y aterriza o en su defecto causa efectos físicos, hablamos de un encuentro cercano del segundo tipo. Ahí están las marcas que dejan a veces estos objetos, animales asustados, daños sobre el terreno, incluso parálisis humana. Y después viene el encuentro cercano del tercer tipo, que es el más extraño, porque él dice que se observan, o que muchas personas dicen observar entidades biológicas, seres que llamaba Allen Hynek seres animados, que mucha gente dice que son alienígenas, extraterrestres, y otros hablan de demonios y otras cosas más. Si alguien puede ver eso, hablamos de encuentros cercanos del tercer tipo. Pero ahora se habla de que hay un encuentro del cuarto tipo, que no lo dijo el señor Allen Hynek, y que habla de, por ejemplo, raptos de personas o contactos cercanos, interacción. De eso vamos a hablar y estamos hablando en este podcast. Así que prepárense, porque ya viene Daniel Tres Palacios y les voy a narrar casos increíbles de encuentros del cuarto tipo aquí en Cruz Escribiente. Antes, cuando a la próxima vez a un oyente le pregunten qué es un humanoide, de una manera sencilla de dar su significado. Sí, los humanoides es simplemente algo que se parece a un ser humano sin serlo. El primer término, la primera vez que se habló de un humanoide fue en 1870, cuando los europeos, que eran tan racistas y colonizaron el mundo, invadieron todos los países del mundo. Inglaterra invadió el norte de América, España y Portugal, se dividieron nuestro continente. Nosotros hablamos un idioma europeo porque esto fue una colonización salvaje. Decían que los que encontraban allí, en esos lugares, los indígenas no eran humanos y les decían humanoides. Eso decían en 1870. Después el término fue cambiando. Se trata de figuras, para que ustedes lo entiendan, figuras, seres, criaturas que tienen forma humana. 2 brazos, 2 piernas, cabeza. Son más altos que nosotros o más pequeños, pero no son humanos. Y por eso se les dice humanoides. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a los hechos, a los casos. ¿Con cuál vamos a comenzar? Primero quiero contarles algo que me pasó ayer. Imagínense, ayer les envié este audio que les contaba esta historia, pero hoy se las quiero contar más larga. Estaba yo en la Feria del Libro de Montería, un saludo grandísimo a toda la gente del departamento de Córdoba, y un señor que se llama Carlos Marín, que es el organizador, me dijo: mi mamá quiere hablar con usted. Yo en un momento me asusté, dije: ¿será que he hecho algo malo? ¿Será que hay algo ahí? ¿Será que la señora me va a regañar? O algo así. Esperé. Y estaba yo ahí, en pleno hotel, y en el lobby me estaba esperando la señora. Venía desde lejos, estaba vestida con un traje de esos de señora, de esos de costa, vaporosos, que ellas mismas se cosen, y tenía además, en su cuerpo estaba arreglada, tenía los aretes de oro y una gargantilla muy bonita con un crucifijo. Sí. Y de pronto me dice: es que yo le quiero contar mi historia. Y empezó a contarme algo que me empezó a dar miedo. En el departamento de Córdoba y en Sucre, a las apariciones, a los espantos les dicen aparatos. Eso es muy extraño. A los espantos les dicen aparatos. Sí, cuando alguien ve una aparición, los oyentes de esa zona tuiteen por favor y confirmen lo que les estoy diciendo, porque me contaron muchos esto, que cuando se les aparece algo extraño, algo que está por fuera de la realidad, algo que los asusta, una luz, una criatura, una sombra, en esa zona de Colombia le dicen: me salió un aparato. O me asustó un aparato. Hay aparatos de agua, como las criaturas que salen de ahí abajo del río Sinú, del San Jorge, del Cauca, que antes les decían moanes. ¿Qué son? Son como unas criaturas oscuras que a veces se levantan entre esas ciénagas llenas de culebras. Ciénagas donde también hay animales tan bonitos como los manatíes. Pues bien, esta señora, doña Mirta, un saludo si me está escuchando, se siente y me dice: le voy a contar mi historia. Y se las voy a contar de una vez. Ella dice que en 1964, y que estaba segura que era 1964 porque en el 65 nació su hermana, y esto le sucedió varios días antes. Iba desde Montería
hasta donde ella vivía y había que cruzar un puente sobre el río Sinú, solo había un puentecito. Y cuando empezó a pasar el puente era de noche, la luna estaba arriba, no estaba completamente llena, estaba pálida, luna menguante, y ella caminaba sobre el puente cuando vio que entre un chamusco, entre un lugar al otro lado del puente, entre unas hierbas, empezó a salir una criatura, un ser pequeño. Hagan de cuenta, una criatura muy pequeña, con 2 brazos, 2 piernas, una cabeza grande y además tenía las manos un poquitico más largas. Doña Mirta, que iba con su tía y con una prima, se quedaron quietos y se asustaron. Pensaron al comienzo que los iban a robar, como eso pasa en Colombia, si a uno le sale eso, pues piensa me van a atracar. Y ella me empezó a contar que de pronto cuando se dieron cuenta, era como un niño, que tenía la piel muy blanca, y el cabello rubio, cogido en una media cola, y además rapado a los lados, que ella dice que no había visto ese rapado en esa época porque no había máquina de motilar de esas eléctricas que tenemos ahora, sí. Esos peluqueos que se hace J Balvin, Maluma, rapados. Entonces él dijo, se parecía a esos reggaetoneros, así me dijo, y que le salía una cola en la cabeza, y que ellos dijeron es un niño y que venía vestido con unas túnicas blancas. La señora, la mayor, se asustó y empezó a persignarse, y salió corriendo y dijo nos están asustando, y se fue. Pero como doña Mirta era valiente, se quedó sola, porque la prima también se fue, y empezó a caminar, porque dijo quiero conocer al aparato, quiero ver esta aparición. Dio unos pasos adelante y cada vez que se acercaba, decía ella, le iba pareciendo menos un niño, porque se fue dando cuenta que la cara no tenía ojos, que era como si ahí tuviera una uva pasa, blanca en vez de cara, y que no tenía boca, y tampoco tenía nariz, y entre más cerca estaba, más sustos le daba, pero ella valiente dice que no tenía pies y que estaba flotando, y que cuando se empezó a acercar, obviamente le dio un pánico terrible, sentía que se le paraban los pelos de los brazos, los vellos, y que cuando estaba muy cerca sentía como una vibración magnética, como si hubiera una máquina dentro de ese ser, y ahí se desmayó. Y que ella dice que muchas personas que pasaban por ahí vieron la luz, vieron el niño, pero que realmente no era un niño, era una especie de ser extraño que flotaba y que estaba allí inexplicablemente en el río Sinú. Ella me buscó para contarme la historia y yo le prometí que hoy se las iba a contar a ustedes, y por eso se las acabo de contar aquí en el cartel de la Mega. Es Esteban Cruz, nuestro invitado, hablando de encuentros con humanoides. Encuentros con humanoides. Y trae varios casos sacados de la vida real. Cada quien puede sacar su conclusión de estas historias. Esteban, en lo personal, ¿qué opina de estas historias de humanoides? Yo creo que todas estas historias obedecen a la interpretación de la naturaleza que damos. Hay muchas cosas que no conocemos, pero a veces entre la oscuridad aparecen cosas que no conocemos y las reinterpretamos. Entonces pensamos que son marcianos. A veces pueden ser fenómenos naturales. Piensen que ustedes están en una ciénaga, como en el Sinú, en Ciénaga de Oro, en toda esta zona, y de pronto sale una sombra blanca del agua, y usted dice, Dios mío, es un espíritu, una aparición, pero realmente es un manatí. Otras, por ejemplo, como veremos, se ha dado la explicación de que son, en cierto sentido, animales, como búhos. Sin embargo, hay otros que no tienen mucha explicación y que todavía permanecen en el misterio. Muy bien, vamos a un segundo caso. Señores, este es uno de los casos más importantes de la historia. No solo de la historia reciente, sino de la historia de la ufología, de los que también creen en la existencia de los ovnis, de esas luces que a veces se ven en el cielo y que no tienen explicación, de esos objetos que a veces parecen platillos, a veces parecen forma de tabaco y otros más, que muchos dicen haber visto y que la mayoría han tenido explicación científica, pero que hay otros que están allí. Y ya el gobierno de los Estados Unidos dijo el año pasado que los ovnis existen y presentó un video de un avión F-16 o F-18 en California que los grabó, o sea, ya es oficial. Y este caso nos lleva al 10
de septiembre de 1952. Son las 7:15 de la noche. Las 7:15. Y hay dos hermanos. Uno se llama Edward y el otro se llama Fred. Su apellido es May. Los hermanos May. Tienen un amigo que se llama Tommy Hayer. Tienen nada más 13, 12 y 10 años. Y están cerca a una granja, en un lugar que se llama Flatwood. Esta historia es tan importante que sale en los videojuegos. Esta historia es tan importante que ha inspirado series de televisión y películas. Es uno de los hechos más extraordinarios de la historia del misterio. Estaban ahí y de pronto vieron en el cielo una especie de luz roja que flotaba. Al comienzo pensaron que era un cometa o un asteroide, pero estaba muy cerca. Imagínese usted que está en el campo y ve una esfera de luz roja. De pronto ya la vio con el numeral de esta noche. Escríbanos ahí si vieron alguna cosa parecida a la que le cuento. Y entonces esa esfera roja se movió sobre sus cabezas, se colocó sobre una propiedad, sobre un granero de un señor que se llamaba Bailey Fisher, un granjero de la zona. Y ellos dicen que la luz se colocó ahí encima. Ellos se asustaron y fueron corriendo, como haría todo niño, a buscar a su mamá. Y fueron hasta allá, y allá había un muchacho que era incluso un soldado de la Guardia Nacional de ese país, de Estados Unidos, que se llamaba Eugene Lemon, le decían Gene. Y entonces todos dijeron, vamos a ver qué es lo que hay allá. Y lo que se encontraron después fue terrible. Fueron lentamente buscando donde estaba la luz, esa luz roja que había venido de algún lado que ellos no conocían, que les daba inquietud. Y de pronto, cuando llegaron hasta el punto donde había bajado la luz, levantaron una linterna y vieron algo increíble. Al comienzo alrededor había niebla, una niebla de color acre, que les empezó a escocer los ojos y la nariz, como cuando usted respira, en estos días que hemos tenido protestas y marchas, gas lacrimógeno, y empezaron a llorar. Las luces empezaron a moverse y vieron un objeto. De pronto, al lado había un árbol, un roble, y hasta allá lanzaron la luz de la linterna. Esos haces de luz se proyectaron y lo que vieron fue increíble. Enseguida sonó un ruido muy chillón que les hizo doler los oídos, un silbido terrible. Y ahí lo que había era una especie de ser, y esto es lo que ellos describen, como una especie de ser ovalado, largo, grande, mucho más grande que un ser humano, según ellos, que tenía la cara en forma de corazón, como el corazón de los naipes ingleses, dos ojos también con forma de corazón, unos brazos muy pequeños, y su cara era monstruosa, como si tuviera un triángulo invertido y al mismo tiempo al revés, antinatural, contrahecha, como si usted viera una persona deforme a la cual le han quitado la nariz y adentro se le escurría como una especie de energía blanca y esos dos ojos empezaron a brillar de color rojo. Ellos se asustaron un montón, era una criatura horrenda, deforme. Salieron corriendo estos niños y le avisaron a su mamá. Lo terrible es que este caso no quedó ahí. Después de este encuentro, los niños empezaron a enfermarse. Tuvieron náuseas y los tuvieron que llevar a un hospital. Se les hinchó la garganta, escuchen muy bien, y tenía una irritación muy fuerte en la nariz que les dejó unas manchas rojas. Los médicos que los atendieron dijeron que parecía un arma de guerra que existía en ese tiempo, que era el gas mostaza. Hasta el día de hoy no sabemos qué pasó con este monstruo que apareció, que se volvió famosísimo y sale en las películas, el monstruo de Flatwoods. ¿Y saben qué sucedió? Que después fueron a revisar la zona y efectivamente en el lugar donde estaba el árbol y la luz encontraron el suelo quemado, como si algo o alguien lo hubiera tostado solo con su presencia. Y aquí viene la explicación científica, Daniel. Este caso, se los cuento, porque este caso quedó registrado en la historia. Hasta allá fue el gobierno de los Estados Unidos. Fue un señor que se llama Alan Hynek, un proyecto que se llama Libro Azul, de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, y fue a investigar. Y hay actas y hay diseños de cómo ellos vieron este monstruo. El monstruo de Flatwoods no tiene una explicación todavía científica. ¿Qué dicen que pudo haber sido? Uno, que realmente lo que vieron fue una bengala, pero no hay registro de que haya bengalas, pero sí hay registro de que se hubo un meteoro, pero los meteoros no se quedan flotando encima de un granero. Y lo otro
es que no se explica por qué el sentimiento tan profundo de adversión, de miedo y de el gas que les afectó y que los hizo enfermar. Pero dicen que el monstruo, dicen, pudo haber sido una lechuza, un búho simple, una lechuza de esas grandes de granero que hay en esas zonas, que tiene la cara muy parecida a un corazón y los rostros muy parecidos a los humanos, y además puede mover la cabeza de una manera bastante extraña. Sin embargo, Daniel, el monstruo que ellos vieron medía más de 3 metros. Entonces, ahí está la versión científica y la otra, un hecho real investigado por el gobierno de los Estados Unidos. Hasta el día de hoy no sabemos qué es. Si quieren ver ese monstruo, súbanlo por favor ahí en Google con el numeral de esta noche, y también se los dejé en mi Instagram, que es Señoras Sangrientas, es el numeral de hoy. Con Señoras Sangrientas, busquen monstruo de Flatwood y colóquenlo ahí para que le demos retweet y lo vean. Muy bien. Son historias que trae Esteban Cruz esta noche, de humanoides. Dice aquí Carito, es verdad, yo soy de Sincelejo, Sucre, y allá suelen salir aparatos, y más en Semana Santa. Mis primos se les han aparecido con muchos aspectos que cuando ellos contaban se les ponía la piel de gallina, entendiendo aparatos como fantasmas, ¿no? Como espíritus. Más que un espíritu, un aparato es una aparición. Una aparición. Viene de la misma raíz, aparición, aparato. Entonces, un aparato, pero es muy extraño porque así le dicen, y los aparatos hay de río, que son de agua, hay de camino, porque se aparecen en los caminos, generalmente oscuros, y hay aparatos que surgen también en las fincas, que no están en ningún camino, pero imagínense, esta es otra que me contó la señora muy rápido, que estaban hay un aparato muy famoso en la zona que le llaman el perro negro. Es un perro que es negro, pero que no es normal, no es como los perros que uno ve, porque son totalmente negros, y ellos dicen que viven entre el bosque, y no es del tamaño de un perro. Dice ella que es como ver un San Bernardo a la 3. Haga de cuenta, o sea que un perro no puede tener ese tamaño, del tamaño de una vaca, por ejemplo. Y que esos perros aparecen en momentos, sobre todo cerca de Semana Santa, y atacan al ganado y lo mutilan. Hace poco, en esa zona, en Lorica, encontraron ganado mutilado. Muchos dicen que fue un rayo que los mató, pero otros dicen que fue un aparato que los atacó. La señora dice que ella vio como ese perro negro gigante se metió a su casa y se comió unos perritos bebé que ella había cuidado. No sabemos si es verdad, pero la señora nos cuenta eso y yo aquí se los cuento en el cartel de la Mega. Es Esteban Cruz relatando casos, encuentros con humanoides. Ahí mandaron la fotografía del monstruo de Flatwoods. Sí, véanlo, ahí lo ven, se los voy a escribir otra vez ahí. Vean, es como parece una señora, ¿no? Tiene las manos como garritas hacia abajo, tiene como una especie de corazón que lo rodea, la cara es horrible y tiene como falda. La gente lo ve como un ser con falda, los ojos realmente son asustadores y todavía nadie sabe qué fue lo que pasó en Flatwoods. Inclusive últimamente han hecho varias películas y hay un videojuego en el que sale ese monstruo. ¿Qué otro caso tiene? Bueno, aquí uno colombiano, para que vean que aquí también pasa. Hay un lugar muy cerca a Cartagena, realmente es un corregimiento de la ciudad de Cartagena, la capital de Bolívar. Usted puede ir en carro y dura 45 minutos. Es un pueblo sano, allá la gente lo quiere a uno, son trabajadores, gente echa pa'lante y venden unas arepas de huevo increíbles. En Pasacaballos, que así se llama, queda también Playa Blanca, cuando uno lo llevan allá en el barquito. Pues bien, algo extraño ha pasado ahí en las últimas épocas, y si usted nos escucha desde Cartagena o de la costa, tuitee con el numeral de esta noche y colóquenos esas imágenes o su testimonio si lo ha visto, porque ahí en Pasacaballos algo raro sucedió. Al comienzo decían que veían luces en el cielo. Mire que es muy raro que siempre ven luces en el cielo y después aparecen estas criaturas. Resulta, señores, y esto es bastante extraño, que una mañana del 2011, un vecino de esa zona dice que se levantó y que entre el monte, por la noche, había un ser extraño. Se los voy a escribir según lo que dijo el periódico de ese tiempo, el Universal de Cartagena y muchos medios, que era un ser delgado, que las manos, y esto es horrendo, le salían de los hombros y le llegaban hasta los pies,
y que los dedos se arrastraban, que la cara era como un cono, hagan de cuenta como uno de esos conos donde se coloca el hilo, cuando hay una hilaza de esas grandes, la cara era así y no tenía rostro, solamente unos surcos profundos, y que era de un color como azul, denso, como plástica, y que tenía un torso y unas piernas que venían pegadas. La gente empezó a decir que había ese monstruo y le llaman el monstruo de pasacaballos. Después, en el año 2012 volvió a aparecer, y en el año 2013, y algunas personas dicen que lo han visto pero no le han logrado tomar fotos. La histeria fue tan grande en Pasacaballos que si ustedes buscan en YouTube hay un montón de testimonios de gente que salía con revólver y con escopeta porque les daba miedo que el monstruo de Pasacaballos los atacara. Hasta el día de hoy no sabemos mucho. Algunos psicólogos dicen que fue histeria colectiva, que surgió de alguna historia o algún cuento, pero hay gente del pueblo que yo he entrevistado y me he dicho, yo lo vi. Es un ser que a veces aparece aquí y que no es de este mundo. Cruz escribiente contando sus pues no, los encuentros de él no. No, yo no, Él no. Ojalá tuviera un encuentros encuentro de humanoides de otras personas. El 29 de septiembre de 1989, en un pueblo de Rusia que se llama Voronezh, varias personas vieron que bajaba una especie de aparato, como digámoslo así, y era en plena Unión Soviética. Hay un grupo de niños que estaban jugando en un parque, incluso uno de ellos pudo ver una extraña criatura que venía precedida de una especie de robot. Esto sí es muy loco. El gobierno de la Unión Soviética tenía una agencia de información, como decir la agencia F de España, como decir una agencia oficial, que se llamaba TASS. Increíblemente, escuchen bien, el gobierno comunista, el que luchaba contra los Estados Unidos, el que decía que ellos sí iban a ser los mejores del mundo y que iban a acabar con el capitalismo y que iban a gobernar el planeta y que tenían bombas nucleares, dijeron, la agencia oficial TASS, que era real, que había habido algo extraño en Voronezh, allá en Rusia, había caído una especie de aparato y de ahí habían surgido unos seres que vieron los niños, incluso se mandaron las imágenes al mundo. Ese caso es muy famoso porque además cuando fueron allá los periodistas pudieron entrevistar a todos los del pueblo. Lo aterrador es que estas criaturas parecían tener un ruido extraño y cuando la gente se les acercaba parecían ponerse agresivas. El ovni de Voronezh es uno de los más importantes del mundo. Con el numeral de esta noche suban ustedes ahí imágenes de Voronezh. El ovni de Voronezh. El encuentro con humanoides de Voronezh. Muy bien, 6 minutos para las 11 y el caso para cerrar que nos trae sobre humanoides. Este es un caso bien extraño. Isabel Sánchez, Lázaro Sánchez, Pedro Sánchez, Loli Sánchez eran unos amigos y familiares que estaban en un pueblo de España que se llama Conil de la Frontera. El 29 de septiembre de 1989, allá estaban en otoño y no había gente bañándose porque es una playa muy bonita donde en verano la gente va a tomar trago, a pasarla bueno, como usted cuando vaya. De repente, hacia la medianoche, estaban sobre la playa que estaba desierta y vieron algo que les cambió sus vidas. Vieron como 2 sombras grandes, más grandes que una persona, pero tenían forma humana. Dicen ellos que tenían 2,15 metros de altura, tenían túnicas blancas y en el centro una esfera de luz, como una especie de perla brillante, y se la pasaban entre ellos. Tenían el aspecto de personas, pero no eran personas, no eran humanos, ni tenían rasgos faciales, ni tenían un cuerpo normal, era muy alargado. Es uno de los avistamientos más extraños que se han vivido en la historia. Ellos dicen que ninguno había tomado ni consumido drogas, es más, eran jóvenes de pueblo, respetados, muchos iban a la iglesia. Y otras personas dicen desde otro punto de vista que los vieron, que eran unas sombras blancas que parecían flotar y que no tenían pies.
Esos son los humanoides horribles que se encontraron en un pueblo llamado Conil de la Frontera, también en una costa, en 1989 en España. Esteban Cruz, ¿cómo van los libros también? Bien, señor, vea, justo les iba a contar en un libro que tengo que se llama Expedientes X Colombia. Yo cuento que cerca donde salía el monstruo pasacaballos, un barco de la Armada Colombiana en el año 64 vio una esfera de luz gigante. El capitán salió corriendo y vio hacia arriba. Y dice él, y lo sabemos, por un documento no de la Armada Colombiana, sino del gobierno de los Estados Unidos, que fue secreto por mucho tiempo, que arriba había una especie de esfera que flotaba y tenía como un punto negro en el centro. Hasta el día de hoy no sabemos qué es. Hay unas hipótesis y hay un documento. Si quiere ver los documentos, están en mi libro que se llama Expedientes X Colombia. Y bueno, llegamos al final de otro podcast de Cruz Escribiente. Realmente para mí ha sido un placer. Hace rato no hablábamos del fenómeno OVNI, hace rato no presentábamos estas charlas con Daniel Tres Palacios acerca de estos seres increíbles que supuestamente acompañan las apariciones de los objetos voladores no identificados, los extraños tripulantes, los visitantes, diría el doctor Jiménez del Oso, aquel ufólogo, investigador y psiquiatra español que marcó el camino para que todos nosotros estemos aquí. A todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. Al final solo me queda decirles que tenemos que explorar el mundo, que generalmente nunca vemos el cielo, que siempre hay un más allá, que siempre allá en las estrellas titilantes en el universo hay espacios desconocidos donde podrían habitar mentes como la nuestra, que tal vez nos observan, que tal vez nos vigilan, que tal vez nos visitan y tal vez visitaron a nuestros antepasados. Y yo quiero ir con ustedes a conocer Egipto, por ejemplo, ver las torres inmensas construidas entre los templos de Luxor. Quiero caminar entre las pirámides con ustedes, mirar las esfinges. Quiero viajar, quiero ir más allá, quiero conocer el mundo con ustedes. Así que en mis redes, que son @cruzescribiente, voy a colocar allí toda la información. Espero que sea muy barato para todos ustedes, por eso me he demorado. Así que dentro de poco va a estar allí toda la información. Búsqueme como @cruzescribiente. Si tiene una historia paranormal que quiera narrarme, si quiere contar una historia de ovnis, de encuentros sobrenaturales, de misterio, de vida después de la muerte, escríbame también a mis redes sociales, @cruzescribiente. Ahí con gusto lo entrevistaremos y saldrá aquí porque este programa es de usted, siempre de usted. Y quiero simplemente desearle buena energía, desearle cosas bonitas, decirle que si usted está viviendo en ese momento un momento duro, siente que no puede seguir adelante, siente que no puede dar pasos hacia adelante y progresar en la vida, que hay problemas, recuerde que hay momentos buenos y momentos malos en la vida. Tal vez esté en un momento malo. Les quiero contar, en ese momento me duele muchísimo una muela, me han hecho 1000 tratamientos, creo que me la van a tener que quitar. El dolor es impresionante, pero yo sé que en un tiempo lo voy a dejar de sentir. Voy a dejar de sentir ese dolor y voy a estar bien. Y voy a estar bien. Usted va a estar bien. Usted también va a estar bien si está mal. Solo dele tiempo al tiempo. Deje pasar esos instantes que tal vez nos agobian y entréguese a vivir la vida. En este momento también hay cosas buenas. Entréguese a agradecer que está bien, que estamos aquí, que puede escuchar, que puede oír este audio, que está vivo. Usted está vivo y puede hacer lo que quiera. Y solo buena energía para usted. Y al final le digo aquí, en medio de la noche, hablándole a un micrófono de metal, que yo a usted, esté donde esté, yo, Esteban Cruz, lo quiero mucho.